Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, todos hablan de las encuestas y del debate o los debates, que todavía no hay acuerdo, no hay humo blanco. Bueno, la encuesta de IEP arroja 36,2% para Pedro Castillo y 30% para la señora Fujimori. Las distancias se acortan. La señora Fujimori ha subido 8 puntos, el señor Castillo ha caído 5. Y en el caso de CPI la cosa es mucho más apretada. Castillo con 34,2% y Fujimori con 32%. Como es protocolo ya en este programa, vamos a conversar con voces de ambas agrupaciones políticas, tanto Fuerza Popular como Perú Libre. Y de fondo, un análisis con dos brillantes, jóvenes, muy inteligentes politólogas que van a estar con nosotros en el programa, Denise Rodríguez Olivari y Paula Tábara. Comenzamos el programa con Miki Torres, de Fuerza Popular. Ya está con nosotros. Miki, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Jaime, buenas noches. Después de tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, gracias por estar con nosotros. A ver, expliquémosle a la gente, o explíquele usted a la gente, yo lo haré con preguntas, usted con respuestas, sobre lo que está pasando en cuanto a los debates. El jurado dice que puede hacer dos, el 23 y el 30 de mayo, ambos días domingo. Uno sería para los técnicos, ojalá que pudiese ser también para los vicepresidentes, y el otro, el de fondo, el debate presidencial. La señora Fujimori, sin embargo, ha dicho que tienen que ser 4. ¿Es así o podrían ustedes sentarse a conversar y decir, vamos con los dos? Creo que hay que hacer una precisión importantísima, Jaime, a lo que ha señalado, y es que no es que la señora Fujimori, Keiko, haya dicho de que tienen que ser 4, no. Esa ha sido la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Y ante esa propuesta efectuada por el ente, el organismo más importante y encargado de nuestras elecciones, es que nosotros hemos dicho, de acuerdo, hagamos los 4 debates. Hagamos 2 presidenciales, hagamos 1 de vicepresidentes y 1 del equipo técnico. Ante esa situación, ¿cuál fue la respuesta de los señores representantes de Pedro Castillo? Han dicho simplemente que no. De hecho, desconocieron la autoridad que tenía el Jurado Nacional de Elecciones y le dijeron, y eso ha quedado grabado en la sesión de Zoom que han tenido, de que el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido elegido por nadie y que por lo tanto no tienen siquiera la autoridad como para poder señalar los debates, cómo deben hacerse, y evidentemente eso llama muchísimo la atención. Nosotros hemos aceptado, Jaime, hemos aceptado los 4 debates porque estamos convencidos que la población necesita informarse, necesita conocer las ideas de cada uno, ¿no? Eso es lo que se requiere. Y claro, luego cuando escuchamos ya de manera informal que estarían señalándose que ellos aceptarían 1 o 2, la verdad es que no entendemos cuál es el No, entiendo, de acuerdo a información que hemos podido nosotros recoger de fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, lo que ellos están señalando es que técnicamente a estas alturas del partido, 10 de mayo, se pueden organizar 2 debates, el 23 que sería para los técnicos y el 30 para los candidatos presidenciales. ¿Esa propuesta ustedes la aceptan o no? Quiero pensar, Jaime, que ese trascendido del Jurado Nacional de Elecciones no es cierto por 2 razones. Primero, porque hablaría muy mal de que el Jurado Nacional de Elecciones ceda ante los caprichos que tiene el candidato Pedro Castillo. Y lo segundo, que es evidente que hay tiempo suficiente para llevar a cabo 4 debates electorales. Vale decir, sí, perfecto, los presidenciales pueden ser los domingos, pero nada quita que un miércoles, un jueves, sea el de vicepresidentes y también el de los equipos técnicos. De hecho, ha quedado demostrado con lo que sucedió en Chota que un debate puede ser organizado de una manera bastante rápida, ¿no? Claro, si tienes a candidatos valientes, eso no tiene ningún problema. Entonces, el problema es cuando tienes candidatos que se corren. De acuerdo, entonces, para que se entienda, ustedes plantean, como inicialmente lo dijo el jurado, 4 debates o nada. Es decir, la idea de 2 no está, digamos, en evaluación, ¿o sí? No planteamos, Jaime. Lo que quiero que... O aceptan, digamos. Por favor, es que nosotros no planteamos, exactamente, esa es la palabra. Nosotros aceptamos los 4 debates. Pero si son 2...
lo tendremos que aceptar, pero hablaría muy mal de parte del Jurado Nacional de Elecciones el ceder ante los caprichos del señor Pedro Castillo, quien cree que ya está gobernando y que Perú es Venezuela y que puede hacer lo que le dé la gana. Creo que ahí lo pinta de cuerpo entero a este señor. Ahora, hay extraoficialmente u oficiosamente, por lo que veo de las declaraciones de hoy de ambos candidatos, debates oficiosos, si usted quiere llamarlo así. Uno, la señora Fujimori va a estar, dice, parada el sábado que viene a las 3 de la tarde en la puerta del Penal Santa Mónica. Y otro debate que el señor Castillo le ha planteado cara a cara a la señora Fujimori, cada uno con sus padres. Esos debates, digamos, este de los padres, ¿qué opinión tiene usted? Es evidente que lo que está haciendo Pedro Castillo es burlarse de la situación de la familia Fujimori. Ya se ha burlado de Keiko, señalando él que el segundo debate debía ser en el Penal Santa Mónica. Y la verdad es que, Jaime, me llama mucho la atención no sentir una reacción más presente, más fuerte respecto a la bajeza que tiene esta persona. No solamente por Keiko, Jaime. Pasar lo que ha pasado Keiko, 16 meses alejado de sus hijas, verdaderamente respecto de un proceso que está altísimamente cuestionado por que ya en 3 oportunidades han tenido que dictar y corregir la libertad que se le tiene que otorgar. No solamente le falta el respeto a ella, le falta el respeto a más del 50% de población penal que está en nuestro país. Tú debes saber, Jaime, que más del 50% de la población que está en estos centros penitenciarios están sin una sentencia ahí. Entonces, cuando él se quiere hacer el gracioso y quiere decir, bueno, pues entonces que lo hagamos en su cancha, que lo hagamos en el Penal Santa Mónica, pobre hombre, verdaderamente, Jaime, pobre hombre, que no tiene ni la menor idea de lo que significa el sufrimiento de aquellas personas que pierden su libertad. Y ahora, que hable respecto a que vengan los padres, cuando evidentemente el presidente Fujimori, Alberto Fujimori, no tiene siquiera la posibilidad de movilizarse a un supuesto debate o lo que fuera, evidentemente pinta de nuevo de cuerpo entero a este sujeto y nos demuestra que su única arma son las bajezas, que no tiene ideas, que por supuesto no tiene equipo técnico, y claro, bajo esa condición prefiero poner supuestos imposibles o que pienso que van a ser de imposible cumplimiento a efectos de correrme y de no llegar a los debates que se están planteando. Ha usado usted dos términos, bajezas y pobre hombre. Y esto conecta con la siguiente pregunta, me parece, porque el señor Rafael López Aliaga el fin de semana ha invocado la muerte de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, que por más enemigos, adversarios políticos que sean, no sé usted, pero en una plaza pública pedir la muerte de dos políticos como que no cabe en una democracia, ¿verdad? Por supuesto, Jaime. No, pero seamos el mitin fue respaldando la información. A la señora Fujimori, entonces Jaime, quizá el deslinde si deba ser más enérgico, ¿no? Si me permites. Primero, creo que es justo que hagamos una comunicación completa de la posición que ha tenido el señor López Aliaga, ¿no? Porque si bien ha tenido esas frases desafortunadas totalmente y respecto de las cuales no hacemos eco en lo absoluto, lo cierto es que también el señor López Aliaga ha señalado a precisar que no se estaba refiriendo a las personas, sino a los pensamientos. Más allá de ello, ¿y usted le cree? Por supuesto. Creo que fueron frases desafortunadas. Creo que en una democracia debemos alejarnos de ese tipo de expresiones que poco ayudan en realidad. Este es un momento, Jaime, en el que los peruanos tenemos que estar unidos. Creo, con poco temor a equivocarme en realidad, que es uno de los momentos de nuestra historia más duros que hemos tenido que afrontar y que acá tenemos que tomar nosotros una decisión. Y está claro que el Perú necesita un cambio. Ante esa situación tenemos dos posibilidades. O cambiamos hacia adelante, Jaime, o cambiamos hacia atrás.
Mientras que el señor Castillo quiere un cambio hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que nosotros ya hemos vivido, en donde literalmente nuestras familias vivían un terror económico y social, y ante una situación presente el día de hoy en países vecinos como el Venezuela, la señora Fujimori, Keiko, representa un cambio hacia adelante, un cambio que te diga, oye, las cosas no están bien. Algunos Las cosas dirían, hay que sobre todo transformarlas. los críticos, Necesitamos un Estado mucho más cercano a la población. Todos los críticos dirían que de alguna manera el fujimorismo también es una vuelta al pasado. Pero hablemos de la proclama ciudadana, que hay varias cosas interesantes. No coincidiría con esa No, el fujimorismo lo hemos vivido, digamos, en los 90, ¿no? Por supuesto, y han habido errores, y de esos errores uno tiene que aprender, Jaime. Uno tendría que ser bastante tonto si es que no aprende de los errores que se cometen. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante corrigiendo aquellos errores que se han cometido en décadas pasadas, pero sí rescatar las mejores prácticas. Jaime, puede ser que nosotros no coincidamos respecto a la valoración del fujimorismo en su totalidad, pero creo que si hay algo que verdaderamente el fujimorismo demostró en la década de los 90, es que sí podía haber un Estado cercano a la población, que siento es lo que está exigiendo nuestra población el día de hoy. Vayamos a la proclama ciudadana, porque aquí hay varias cosas interesantes. Le decía, por ejemplo, que jura respetar y defender el derecho fundamental a la vida, garantiza derechos humanos de todos los habitantes de la República, lo que implica respetar derechos de minorías y marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando leemos esto es las políticas educativas de enfoque de género. ¿Las van a respetar en un gobierno de fuerza popular? En lo que se refiere al principio de igualdad entre hombres y mujeres, sí. Pero a lo que se refiere al tema de ideología de género, nosotros no estamos de acuerdo. En los textos escolares no existe el término ideología de género. Sí, pero tanto tú como yo sabemos que hay una diferencia bastante amplia entre lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, de desarrollo, a la ideología de género, que lo que básicamente te dice es que la persona no nace con un sexo determinado, sino que simplemente opta con el tiempo respecto de ello. Hay una paradoja. Esa posición, evidentemente, nosotros no la compartimos. Hay una paradoja. Sin embargo, Jaime, somos muy respetuosos en lo que se refiere a un principio de igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo de fortalecer las oportunidades para las mujeres. Le decía que hay una gran paradoja hablando del gobierno del señor Fujimori. En septiembre del año 95, el señor Fujimori asistió a Beijing. El país tituló ese encuentro como Fujimori, único presidente entre mujeres. Y como señala la ONU en su momento, esta conferencia de Beijing marcó un punto de inflexión en la agenda mundial de igualdad de género. Es decir, quien abre las compuertas de políticas de reivindicación del género es Alberto Fujimori. Entonces, recordará este evento, ¿no? 1995, Beijing, Fujimori rodeado de mujeres. Él, a nombre del Perú, firma las primeras políticas que desde la ONU se promovían para la igualdad de género. ¿Qué pasó? Yo no encuentro ninguna paradoja en realidad, Jaime. Usted habla del enfoque de género, lo llama ideología de género. No lo llamo. Son dos conceptos distintos. No, usted lo llama. Y lo que te estoy diciendo, no hay un consenso sobre eso. Es que, bueno, yo conozco dos conceptos. Uno es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y otra es la ideología de género. Y cuando usted me habla de una paradoja, yo no la encuentro. Porque yo encuentro que más bien en el gobierno de Alberto Fujimori se logró, si no mal recuerdo, la primera presidenta del Congreso, mujer. En un partido como Fuerza Popular, en donde siempre se ha privilegiado la participación de las mujeres. Pero sí hay una paradoja, porque Fujimori firma esto, que es el enfoque de género. Permítame, Fujimori firma el enfoque de género de toda la historia del Perú. Entonces, paradoja. Sí, porque Fujimori firma el enfoque de género, las primeras políticas primigenias del enfoque de género, y ustedes la quieren desaparecer. ¿Cómo no va a haber paradoja? Claro que lo que nosotros queremos es desarrollar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y es lo que está en nuestra Constitución, está en el Decálogo de Fuerza Popular, y además que creo que debe estar en el corazón de todos los peruanos. Porque esta ya, Jaime, permíteme, no es una elección
de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Esta es una elección del Perú. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país en los próximos años? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias? Queremos un cambio hacia el pasado donde lo que se busca es dividir, destruir, o queremos un cambio hacia adelante donde necesitamos corregir, por supuesto, las deficiencias del Estado y acompañar a la población en el desarrollo de sus Otro punto de la Yo proclama. opto por esta segunda, evidentemente. Otro punto de la proclama, para pasar a otro tema, que tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho, que es algo que firma la señora Fujimori. Y si respetamos el Estado de Derecho, la Corte Interamericana ya se pronunció sobre un indulto al señor Fujimori. ¿Van a mantener la idea de indultar a Alberto Fujimori pese a que ha firmado ahora un compromiso para respetar el Estado de Derecho? En efecto, la Keiko ha señalado desde el primer momento, ¿sí?, que su voluntad es el indulto de Alberto Fujimori, y eso es algo que se mantiene, que no se altera. Y cuando me dices, oye, pero en realidad hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, cuidado, porque ese pronunciamiento no observó el indulto, ni lo rechazó, ni lo confirmó. Simplemente se dijo se tiene que seguir con los procedimientos constitucionales y legales. Es que aquí el Poder Judicial se ha pronunciado también en contra. Sí, y se podrá presentar otra solicitud de indulto y se podrá dar la indulto siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos correspondientes. Mantienen entonces la idea del indulto. Ahora, otra cosa que se pregunta, sobre todo quienes dudan por quién votar, es si este compromiso que ha firmado la señora Fujimori se respetaría siendo presidenta o no. Es decir, si la bancada en el Congreso, en el caso que el señor Castillo gane, que las dos posibilidades son probables, se va a respetar también desde el Congreso de la República. Jaime, te lo digo porque he sido evidentemente parte de, y yo no tengo ningún temor en reconocer, porque entiendo que tu pregunta va direccionada a ese punto. Yo no tengo ningún problema, Jaime, en reconocer de que caímos en una confrontación que le hizo daño al país. A mí me hubiera gustado que la historia fuese totalmente distinta. Si hay que pedir perdón y disculpas, ten por seguro que lo hago y lo haré 100, 1000 veces, así como lo hace Keiko Fujimori. Creo que perdimos una oportunidad valiosa, por supuesto que sí. Y me pesa, y me duele. ¿Se refiere concretamente al compromiso del 2016 que no se cumplió? A la confrontación que hubo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que sí estoy seguro es que en caso no se gane, evidentemente, la elección presidencial, el Congreso, y no solamente el Fujimorismo, sino que hay muchísimas fuerzas que tendrán una lucha bastante desigual, por supuesto, para poder proteger la Constitución y los derechos de los peruanos. El problema se presenta cuando tienes una hoja de ruta ya diseñada por el señor Cerrón, en donde dice, no me interesa lo que vaya a hacer el Congreso de la República, yo lo voy a cerrar. Y yo voy a poner la Constitución que me dé la gana. Porque el año 2016 la señora Fujimori firmó también un compromiso público, dijo que iba a respetar la libertad de prensa, pero promovieron la ley Mordaza, que iban a respetar los derechos humanos y al enfoque de género lo llamaron Sodoma y Gomorra y nuevo terrorismo, que no iba a usar el poder político para beneficiar a ningún miembro de su familia, y Fuerza Popular votó por un proyecto para beneficiar a Fujimori, que la oposición ¿Te parece si te contesto, Jaime, uno por uno? Termino aquí. Estás haciendo... Es que necesito que me la vayas repitiendo, necesito que me la vayas repitiendo una por una para poderte absolver, porque si no también te puedo hacer un relato de 1000 cosas y se nos va a escapar. Se comprometieron a respetar los derechos humanos, la señora Fujimori, y llamaron al enfoque de género Sodoma y Gomorra y nuevo terrorismo. Ok, entonces vamos las cosas por partes, ¿no? Y por cucharadas. Esa frase de Sodoma y Gomorra evidentemente no la dio Keiko Fujimori. No, sus congresistas. Si mi memoria... sí, exactamente, Jaime. Así como el dueño de tu canal no se puede responsabilizar exactamente por cada una de las afirmaciones o los dichos. ¿Qué tiene que ver? No sé, estamos hablando de congresistas, pero bueno, si quiere... No, está bien. Está bien. Estamos haciendo un ejemplo. Está bien. Entonces, sí, seguramente yo tampoco coincidiría con esos términos,
pero poco favor hacemos de atribuirle palabras a una persona que... No, es la bancada, es la bancada. No fue. Luego que iban a respetar el trabajo el trabajo de la CBR, y seguramente como esas hemos cometido muchos errores. No, pues, a ver, son errores que evidentemente no tenemos que volver a cometer, ¿no? La señora Fujimori dijo, vamos a respetar el trabajo de la CBR, y el congresista Petrosi, cuando integraba Fuerza Popular, propuso investigar el LUM, por ejemplo, ¿no? O se comprometían a luchar contra la corrupción, y Fuerza Popular dilató el pedido del Poder Judicial para ejecutar la sentencia a Donaire. Blindaron a Chávarri y a Inostroza. Esto solo por hacer algunos paralelos. Usted ha pedido perdón. Todos los ejemplos que quieras. Usted ha pedido perdón, pero lo que queremos saber es eso. Entonces usted lo que dice es, si son o no son gobierno en el Ejecutivo, esta proclama ciudadana se va a respetar tal cual. Todos los ejemplos que tú me quieras dar, yo encantado de la vida de responderte. Es evidente que cuando tú estás dentro de una agrupación política hay errores colectivos y errores personales. ¿Sí? Lo que Keiko ha manifestado es un compromiso respecto de aquellos lineamientos que nos deben guiar. Yo, cuando lo ha firmado, luego de que evidentemente lo leyera y lo analizara, yo la veía con toda la tranquilidad del mundo, porque en ningún momento Keiko Fujimori ha ido en contra de los lineamientos que ella ha suscrito. A diferencia, en realidad, de lo que propone el señor Castillo. El propio señor Castillo, el único vocero autorizado según él mismo, ha tenido manifestaciones bien claras respecto de lo que haría con el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, respecto de lo que haría con los medios de comunicación o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí sí es donde a mí me genera algún tipo de inquietud, algún tipo de duda respecto de cuál es la verdadera intención que tiene. Ya viene Jorge Marticorena, que es virtual congresista de Perú Libre. A él le vamos a hacer esas preguntas. Una última consulta. El problema es que tienes un invitado que no es un vocero autorizado, ¿no? Porque bueno, va a ser congresista. Castillo, el único vocero autorizado es él. Vamos a ver. Le quería preguntar. Hoy el señor Gustavo Mome Seminario, en una columna, dice que el martes 20 de abril a las 9 de la mañana se reunía Keiko Fujimori con Clara Elvira Ospina en las instalaciones de América. En la conversación, la entonces directora periodística le comunicó que el canal no tomaría partido en esta segunda vuelta por ninguno de los dos candidatos, pero sí daría amplia cobertura de las actividades y mensajes de campaña. Y lo que describe el señor Mome es que luego de este encuentro, la señora Ospina sale de la dirección periodística. ¿Qué tuvo que ver exactamente el encuentro de la señora Fujimori, tal como lo relata el señor Mome, en la salida de la señora Ospina de América Televisión? Ese relato es bien tendencioso, ¿no? Porque parecería que una cosa tuviera que ver con otra y la verdad que no ha sido así. De hecho, creo que la mejor forma de poder aclarar este tipo de inquietud es preguntarle a la propia Clara Elvira Ospina, quien yo estoy seguro que fiel a la verdad, sabrá que sí, que no solamente Keiko Fujimori se reúne tuvo una reunión con los directores del canal, sino que también cada uno de los candidatos lo ha tenido. ¿Por qué? Porque el canal quería explicarles cuáles iban a ser la metodología que iban a seguir para transmitir las comunicaciones, los eventos de los candidatos y todo esto. De hecho, para Keiko no fue una grata sorpresa la salida de Clara Elvira Ospina, porque en honor a la verdad, lo que tenemos que decir es que en la primera vuelta hubo un tratamiento que para nosotros fue sumamente equitativo, que fue súper transparente, y la verdad es que sí, le llamó la atención y lo lamentó, porque había sentido que en realidad la primera vuelta había sido llevada de una manera sumamente Lo correcta. que sugiere el señor Mome es que, como la señora Ospina le dijo, por si acaso vamos a cubrir a los dos candidatos, no vamos a tomar parte, ¿no?, por ninguno de los dos, eso devino en la decisión del conglomerado para separar a la señora Ospina porque no había tomado partido. Esa es más o menos la interpretación que uno tiene del texto, ¿no? Me parece una interpretación totalmente fuera totalmente de lógica. Keiko Fujimori ni Fuerza Popular tiene fuerza alguna en ningún medio de comunicación, y la verdad es que yo puedo dar fe
porque sí estuve siguiendo la primera vuelta del trabajo profesional que hizo Clara Elvira Espina, y que sí, es una persona que evidentemente no comulgaba con las ideas del fujimorismo, pero eso no quiere decir que se tenga algún tipo de fijación con una persona específica. Creo, Jaime, que esta es una reflexión importante que tenemos que hacer, ¿no? Y Keiko lo ha hecho en cada una de sus entrevistas. Ella es consciente de que en una primera vuelta ha tenido el respaldo de 13% de la población, 13.5% de la población. Claro. Y sabe que si llega a ser presidenta, no es porque haya tenido un masivo apoyo de la población. Es por eso que ella con muchísima humildad está señalando y está diciendo: nosotros no podemos, ella no puede gobernar sola. Necesita de hombres y mujeres valientes que puedan dejar el odio de lado, que puedan materializar esas ansias de tener un país más desarrollado para sus hijos y que se pongan adelante, que juntos podamos sacar a nuestro país de este tremendo problema que es la pandemia, pero también el hambre. Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, con nosotros. Muchas gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. La voz de Fuerza Popular con Miguel o Miki Torres. Vamos a la pausa y regresamos con la voz de Perú Libre, por lo menos de un virtual congresista de Perú Libre, el señor Jorge Martí Corena. Y luego un análisis, prometemos que será un análisis brillante, con las politólogas Denise Rodríguez y Paula Tábara, porque nada está dicho.